Ecos de los dioses. Saga de Anu. Como dios supremo del cielo y padre de los dioses, Anu jugó un papel fundamental en la estructura del panteón mesopotámico. Sin embargo, su gobierno no fue solitario, ya que delegó parte de su autoridad en dos de sus hijos más importantes, Enlil y Enki, quienes actuarían como sus principales ejecutores en la creación y administración del cosmos. Enlil, el dios del viento, las tormentas y el destino, fue designado por Anu como señor de la tierra y el cielo bajo su dominio. Enlil se convirtió en el regente de los dioses y el intermediario entre los cielos y los mortales. Su poder era vasto y su influencia dominaba el mundo físico, mientras que Anu permanecía en los cielos supremos, observando y otorgando su autoridad. Sin embargo, Enlil no siempre gobernó con benevolencia. En algunas historias, su temperamento impetuoso llevó a eventos catastróficos, como el diluvio que casi destruyó a la humanidad. Por otro lado, Enki, el dios de la sabiduría, la magia y las aguas subterráneas, representaba el ingenio y la astucia dentro del panteón. Mientras Enlil gobernaba con fuerza y autoridad, Enki intervenía con inteligencia y diplomacia, asegurando el equilibrio del mundo. Fue él quien salvó a la humanidad en varias ocasiones, actuando como mediador entre los dioses y los mortales. Su relación con Anu era de respeto y obediencia, pero también de cierta independencia, pues Enki era conocido por desafiar los decretos divinos cuando consideraba que el orden cósmico debía ser preservado de una manera diferente a la impuesta por los dioses del cielo. Estos dos dioses, junto a Anu, formaban una tríada suprema que regía sobre los cielos, la tierra y el inframundo. A través de sus interacciones, el mundo mesopotámico encontraba su equilibrio, y la relación entre ellos definía el destino de dioses y mortales. Aunque Anu no era un dios guerrero ni un protagonista frecuente en los mitos, su papel como creador del cosmos y garante del orden era crucial en muchas narraciones. Una de las historias más antiguas que lo involucran es el mito de la creación del universo, donde se describe cómo Anu, junto con Enlil y Enki, organizó el cosmos y estableció la estructura del mundo. En este relato, Anu separó el cielo de la tierra, otorgándole a Enlil el dominio sobre los elementos y dejando que Enki moldeara la creación con su conocimiento y poder sobre las aguas. Otra historia importante es el juicio de Kingu, donde Anu actúa como el juez supremo del panteón. Kingu, el comandante de las fuerzas de la diosa primigenia Tiamat, fue capturado tras la gran batalla entre los dioses jóvenes y los antiguos. En el tribunal celestial, Anu fue quien determinó que Kingu debía ser sacrificado para dar origen a la humanidad. Con su sangre, los dioses crearon a los primeros hombres, otorgándoles el deber de servir a los dioses y mantener el orden en la tierra. En otros relatos, Anu también es visto como el protector del equilibrio cósmico, interviniendo en disputas divinas y asegurando que el orden prevaleciera sobre el caos. Se dice que, cuando algunos dioses menores se rebelaron contra su gobierno, Anu descendió de los cielos y expulsó a los traidores, restaurando la paz en el firmamento. Además, en varias inscripciones se menciona a Anu otorgando el derecho divino a los reyes de la tierra, legitimando su poder y asegurando que sus mandatos fueran ejecutados en conformidad con la voluntad de los dioses. El papel de Anu como dios supremo es especialmente relevante en el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. En este texto, aunque no es el protagonista principal, su presencia es esencial para el desarrollo de la narrativa. Al inicio del mito, el universo está gobernado por Tiamat y Apsu, las deidades primordiales del caos acuático. Sin embargo, con el nacimiento de los dioses más jóvenes, se produce un conflicto que desemboca en una gran guerra cósmica. Durante este periodo de incertidumbre, Anu actúa como la máxima autoridad del cielo, pero reconoce que su papel no es el de un guerrero. Cuando los dioses jóvenes buscan un campeón que pueda derrotar a Tiamat, es Anu quien otorga su bendición a Marduk, el dios de Babilonia,
y le concede su poder divino para enfrentarse a la deidad primordial. Sin la aprobación de Anu, Marduk no habría podido reclamar su supremacía y derrotar a las fuerzas del caos. Este mito refuerza la importancia de Anu como el poder detrás del trono, el soberano celestial que, aunque distante, sigue siendo el garante del equilibrio cósmico. Su papel en el Enuma Elish también ilustra la transición del poder dentro del panteón mesopotámico, con dioses más jóvenes como Marduk asumiendo el protagonismo, mientras que Anu se mantiene como una figura simbólica y trascendental. El Enuma Elish no solo define la cosmogonía mesopotámica, sino que también refuerza la estructura de poder en la tierra. Al igual que Anu delega su autoridad en Marduk, los reyes babilónicos reclamaban su derecho divino bajo el mandato de los dioses, asegurando que su reinado estuviera alineado con la voluntad celestial. A pesar de que su papel en los mitos fue disminuyendo con el tiempo, Anu continuó siendo reverenciado como el padre de los dioses y el principio supremo del cielo. Su influencia perduró en los reinos de Mesopotamia, donde su nombre era invocado en oraciones y rituales que buscaban mantener la armonía entre los dioses y los mortales. En las inscripciones reales, los monarcas continuaban mencionándolo como el dador del poder y la justicia, reafirmando la creencia de que su reinado celestial garantizaba el orden en el mundo terrenal. Además, su figura dejó una huella profunda en las religiones posteriores, sirviendo de modelo para otras deidades supremas en culturas vecinas. En la tradición asiria, por ejemplo, su papel fue absorbido en gran parte por Asur, mientras que en otras mitologías su imagen como dios del cielo fue reflejada en divinidades como Zeus en Grecia y Júpiter en Roma. De esta manera, las hazañas de Anu, aunque sutiles, marcaron el destino del cosmos mesopotámico, asegurando que la voluntad del cielo continuara guiando a los dioses y a los hombres a lo largo de los tiempos. A lo largo de la historia mesopotámica, Anu, el supremo dios del cielo, fue una de las deidades más importantes dentro del panteón sumerio, acadio y babilónico. Aunque su papel en los mitos se fue reduciendo con el tiempo en favor de dioses más activos como Enlil, Marduk y Asur, su influencia nunca desapareció del todo, y su presencia era una constante en la vida religiosa de los pueblos mesopotámicos. La adoración de Anu no estaba reservada exclusivamente a los sacerdotes o a los monarcas. Los ciudadanos comunes también rendían culto al Dios del cielo, ya que se creía que su favor garantizaba estabilidad en el mundo, buenas cosechas y la protección divina. En las ciudades donde su culto era fuerte, como Uruk, las familias realizaban pequeñas ofrendas en su honor, especialmente en momentos clave del calendario agrícola o antes de eventos importantes. El pueblo le atribuía a Anu el poder de conceder bendiciones y de intervenir en el destino de los reinos. Aunque no era un dios al que se le suplicara de manera constante, como a Enki o Ishtar, su imagen estaba presente en los hogares y templos, recordando a los mesopotámicos la grandeza del cielo y el orden que él representaba. En los textos antiguos se menciona que los monarcas realizaban sacrificios y plegarias a Anu antes de ascender al trono. Era costumbre que cada nuevo rey mesopotámico afirmara haber recibido su autoridad por voluntad de Anu, ya que él era el legítimo otorgador de la realeza. Esto reforzaba la idea de que el poder terrenal estaba ligado al orden celestial, estableciendo un vínculo sagrado entre los gobernantes y los dioses. La adoración de Anu estaba profundamente vinculada a la ciudad de Uruk, una de las más importantes de Mesopotamia y considerada la cuna de la civilización. En esta ciudad se erigió uno de los templos más sagrados dedicados a él, el Eana, que significa Casa del Cielo. El templo de Eana no solo era un santuario religioso, sino también un centro de administración política y económica. En la antigüedad, los templos mesopotámicos funcionaban como grandes complejos que regulaban la vida de la ciudad, sirviendo como lugares de almacenamiento de bienes, centros de educación y sedes del poder religioso. Los sacerdotes del templo llevaban a cabo numerosos rituales para honrar a Anu.
Entre los más importantes estaban el Festival del Año Nuevo, Akitu, donde se realizaban ceremonias para renovar la legitimidad del rey y asegurar el favor divino. Se creía que en este festival Anu confirmaba su bendición sobre la tierra y determinaba el destino del reino para el siguiente ciclo. Ofrendas de alimentos, incienso y joyas, entregadas por sacerdotes y ciudadanos para demostrar devoción y gratitud. Rituales de observación astronómica, ya que Anu estaba asociado con las estrellas y el cielo. Los sacerdotes estudiaban los astros y realizaban predicciones basadas en sus movimientos, interpretándolos como mensajes divinos de Anu. En algunas inscripciones se menciona que durante las festividades de Anu se realizaban procesiones sagradas donde su estatua era transportada por la ciudad, simbolizando su presencia y su influencia sobre la sociedad. Los rituales en honor a Anu no solo eran prácticas religiosas, sino también actos fundamentales para el mantenimiento del orden social y político. En la visión del mundo mesopotámico, la estabilidad de la sociedad dependía de la voluntad de los dioses, y el culto a Anu aseguraba que el orden celestial se reflejara en la vida terrenal. El impacto de estos rituales se reflejaba en múltiples aspectos. La afirmación del poder real. Los reyes dependían del favor de Anu para justificar su reinado, lo que fortalecía su autoridad ante el pueblo. El desarrollo de la astronomía y la astrología, la observación de los cielos, se convirtió en una práctica esencial, ya que se creía que el movimiento de los astros revelaba la voluntad de Anu. Esto llevó a la creación de los primeros calendarios y predicciones astronómicas en la historia. El fortalecimiento de la comunidad religiosa, los festivales y ceremonias unían a la población en torno a una fe común, reforzando la cohesión social y la identidad cultural. A pesar de que con el tiempo su culto fue siendo eclipsado por otras deidades, la figura de Anu permaneció como un símbolo del orden, la justicia y la soberanía celestial, dejando un legado que influenció a muchas civilizaciones posteriores. A lo largo de la historia de Mesopotamia, Anu, el dios supremo del cielo, fue representado en diversos textos, inscripciones y obras de arte que reflejaban su importancia en la cosmovisión de las civilizaciones sumeria, acadia y babilónica. Aunque su papel en los mitos fue en gran parte simbólico, su presencia permeó la cultura mesopotámica a través de numerosas referencias en la literatura religiosa y real. En la literatura antigua, Anu aparece mencionado en textos fundamentales como el Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, donde su autoridad es esencial para la coronación de Marduk como líder de los dioses. Su influencia también se deja ver en la epopeya de Gilgamesh, donde es invocado como el dios supremo que mantiene el equilibrio del cosmos. En esta historia, Anu es el dios al que los ciudadanos de Uruk recurren para pedir ayuda cuando Gilgamesh, el rey semidivino, se vuelve demasiado arrogante. En respuesta, Anu ordena la creación de Enkidu, una criatura salvaje destinada a equilibrar el poder de Gilgamesh, lo que demuestra su papel como regulador del orden divino y humano. En la iconografía, Anu no era representado de manera tan frecuente como otros dioses más activos en los mitos, como Enlil o Marduk. Sin embargo, cuando sí aparecía, era simbolizado por el disco celestial de 8 puntas, que representaba su conexión con los cielos y el destino. Este símbolo fue ampliamente adoptado en la tradición mesopotámica y posteriormente en otras culturas. Los relieves y estelas dedicadas a Anu lo muestran usualmente como un dios de gran estatura, portando la corona de cuernos y el cetro del poder, atributos que reflejan su posición como soberano del firmamento. En algunos templos de Uruk y Babilonia, su imagen fue integrada en inscripciones que detallaban la realeza como un mandato divino concedido por él, reforzando su papel como el origen del poder y la legitimidad en la tierra. El legado de Anu no se detuvo con la caída de los imperios mesopotámicos. Su figura como dios supremo del cielo influyó en muchas tradiciones posteriores, sirviendo de base para el desarrollo de conceptos religiosos en otras culturas del cercano Oriente y más allá. En la espiritualidad moderna,
Aunque el culto directo a Anu desapareció con la extinción de la religión mesopotámica, su influencia puede verse reflejada en el concepto de dioses celestiales dentro de otras mitologías. Por ejemplo, la imagen de Anu como gobernante del cielo tiene paralelos con figuras como Zeus en la mitología griega y Júpiter en la romana, ambos dioses del cielo y máximos exponentes del poder divino. Él en la religión cananea, quien también era considerado el padre de los dioses. Ahura Mazda en el zoroastrismo, la deidad suprema asociada con la luz y el orden cósmico. Además, en estudios modernos de mitología y religión comparada, Anu es analizado como un arquetipo de dios celestial primordial, cuya existencia marca el principio del orden divino y la jerarquía de los dioses. Su figura es clave en la comprensión del desarrollo temprano de las religiones politeístas y de la forma en que las civilizaciones antiguas concebían la relación entre el cosmos y la autoridad terrenal. En el ámbito académico, su papel dentro de la tríada mesopotámica junto a Enlil y Enki ha sido estudiado como una de las primeras estructuras divinas organizadas, influyendo en el desarrollo de las tríadas sagradas en religiones posteriores. Su rol como fuente de la autoridad real también ha sido comparado con el concepto del derecho divino de los reyes, que persistió en muchas culturas hasta la Edad Moderna. En la actualidad, aunque el nombre de Anu no es tan conocido como el de otras deidades antiguas, su legado sigue vivo en la estructura misma de cómo concebimos el orden, la divinidad y la justicia cósmica. Su influencia es visible en diversas áreas de la cultura moderna. En la literatura y la ficción moderna, la figura del Dios supremo que reside en los cielos y gobierna sobre otros dioses es un tema recurrente en la fantasía y la mitología reinterpretada. Muchas historias de ficción han adoptado la idea de un Dios celestial que supervisa el universo desde lo alto, reflejando el arquetipo de Anu. En la simbología astronómica, el disco celestial asociado con Anu ha perdurado en diversas formas en la iconografía de las estrellas y los dioses cósmicos. En la filosofía y la religión comparada, su papel como otorgador del derecho divino ha sido clave para comprender cómo las civilizaciones antiguas justificaban sus sistemas de gobierno. Además, con el resurgimiento del interés en la mitología mesopotámica, gracias a estudios arqueológicos y al acceso a traducciones modernas de textos antiguos, la figura de Anu ha recobrado un papel de relevancia en la exploración de las raíces de la civilización y la espiritualidad humana. A pesar de haber sido eclipsado por dioses más activos en los mitos, Anu permanece como un símbolo del cielo inmutable, el orden divino que lo gobierna todo y el poder que trasciende el tiempo y la historia.